Estás en la sintonía de Radio María Paraguay, una voz católica en tu hogar. A continuación te invitamos a compartir reflexiones en familia con la conducción del diácono Osval Borba. Entramos. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Qué privilegio el poder estar con ustedes un domingo más. Paz para ti, paz para tu casa. Un saludo cordial y afectuoso a todos y a todas quienes nos escuchan a través de la 107.3 FM Radio María Paraguay. Saludamos también a los hermanos, también en directo a través de seguidoras en toda la República del Paraguay. Casapá 87.9 FM, Artigas 102.9 FM, Oleari 101.3 FM, Villarrica del Espíritu Santo 105.7 FM, Fuerte Olimpo 107.5 FM, Belém 107.9 FM y Radio Tribuna que toma nuestra señal desde los Estados Unidos de América. Hermanos, nos disponemos para iniciar. El Espíritu Santo que ilumina nuestra mente, nuestro corazón, nos conceda todos los bienes espirituales y celestiales, e invocando a la Santísima Trinidad en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso, donde en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce de la descanso de nuestro esfuerzo, transporta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquece. Mira el vacío del hombre si tú le falta. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que en este día en que celebramos la solemnidad, esta fiesta de Pentecostés, nos disponemos a escuchar el Evangelio de este día. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y sus costados. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús le dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirle eso, sopló sobre ellos y añadió: reciban al Espíritu Santo.
los pecados serán perdonados a lo que ustedes se los perdonen y serán retenidos a lo que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta fiesta de Pentecostés, hoy Jesús nos habla de paz, esa paz del resucitado, la paz, y envió el Espíritu para perdonar y construir la iglesia. Pentecostés también coincide con el nacimiento de la iglesia. Nuestra iglesia, porque el Espíritu Santo ha enviado para santificar continuamente y dar acceso al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. El resucitado comunica su paz antes de comunicar el Espíritu. La misión cristiana nace de la reconciliación con Dios y de la reconciliación entre los hombres. El Espíritu es quien anima la iglesia y hace vivir como cuerpo de Cristo, no como resultado de habilidad humana. El mismo Espíritu que hace posible la misión da dones diversos para el bien común. El Evangelio conecta a Pentecostés con el de los pecados como evento de la paz de Cristo. Pentecostés como revelación de don del Espíritu Santo. Nuestro catecismo de la Iglesia Católica enseña que el Espíritu Santo revelado y dado en los tiempos finales es el modo en que el plan de la salvación se encarna en la vida de la Iglesia: comunión, perdón, resurrección y vida eterna. Si leemos algunas citas de San Pablo, por ejemplo, en el documento de Vaticano II, Lumen Gentium, subraya que el Espíritu Santo santifica continuamente la iglesia y que la vida eclesial tiene acceso al Padre por Cristo en un espíritu. También se ve que el Espíritu no actúa como simple fuerza impersonal, sino como persona divina que habita en la iglesia y en los corazones. Y allí ora y da testimonio de la adopción filial. Por ello, este símbolo visible del Espíritu Santo es el viento, fuego, agua y vida. Por ello hemos escuchado hoy en todas las iglesias del mundo las mismas lecturas que se han proclamado. Y en esa lectura hemos escuchado Hechos de los Apóstoles, donde describe a Pentecostés con un sonido como el impulso de un viento impetuoso, del griego del ruat, que significa viento, aire, y como lengua como de fuego, como que vemos
en el fondo de pantalla. Y eso corresponde a la acción del Espíritu que capacita para anunciar. Por ello, el Catecismo de la Iglesia Católica relaciona el simbolismo del viento, respiración, como el significado espíritu, ruach, y la explica la riqueza sacramental y la liturgia de obrar del Espíritu. Por ejemplo, el agua y fuego como signos de acción. Por ello, mis queridos hermanos, Pentecostés como una renovación constante y vida permanente de la Iglesia. Pentecostés no se reduce a un acontecimiento del pasado. La Iglesia vive constantemente de la fusión del Espíritu Santo. Por eso la Pentecostés se renueva en momentos fuertes, mis queridos hermanos. Este pasaje que hemos escuchado, ¿qué nos dice la palabra de hoy? Nos habla de la presencia plena del Señor, que nos da su paz, que nos envía, que nos sopla con su espíritu, que nos perdona. Y si hemos escuchado la lectura de los Hechos de los Apóstoles, decía que las puertas estaban cerradas por el miedo. No es el último verbo. Juan presenta a los discípulos con las puertas cerradas por temor. En esa y les muestra las señales de su pasión. Les mostró los agujeros de los clavos de sus manos o de su costado. Mis queridos hermanos, hoy el evangelista subraya que la paz ofrecida responde justamente a las perturbaciones reales, paz con Dios, alterada por el pecado, paz consigo mismo, afectada por la desconfianza, y paz con los demás, turbada por la persecución. La paz con ustedes, la paz como regalo y tarea. El resucitado repite el saludo una y otra vez durante todas sus apariciones. Y podemos decir la paz, ese shalom, es mucho más que un mero saludo de buenos días, buenas tardes, buenas noches, sino es una paz que cura ansiedad de divertido. Nuestro Papa San Juan Pablo insiste en que la paz es el fruto del amor y fruto de la acción del Espíritu Santo. Se da como un regalo en el misterio pascual, a la vez se asigna como tarea. Las heridas como credibilidad, paz como centro pascual. Un Santo Tomás de Aquino nos comenta que al mostrar las manos y el costado Jesús, da prueba segura de su identidad, de que sus señales permanecen, las marcas de la pasión. Esto ofrece la clave respuesta. La cristiana no es de ignorar el dolor, sino de atravesarlo pascualmente. El resucitado trae paz desde las llagas. Como el Padre me envió,
Yo también los envío, misión con raíces trinitarias. Jesús conecta explícitamente el envío con el envío del Padre. La iglesia no improvisa, recibe misión. Por ello, Pentecostés no se predica como motivación espiritual, sino como vida eclesial enviada. El Espíritu guía a la iglesia en la verdad, la unifica en comunión y ministerio y la adorna con los frutos. Soplo, dice la palabra, sobre ellos. Dice la palabra, reciban el Espíritu Santo, aliento, creador y nuevo comienzo. El Evangelio dice que Jesús sopló y dice también, reciban el Espíritu Santo. El soplo expresa comunión vital y creación interior. El resucitado imparte aliento para vivir y anunciar. Por ello, hermanos, en la liturgia, según se describe en el marco citado, se recuerda una conexión con la vida divina comunicada por los sacramentos y que todo comunican vida por el Espíritu. También nos señala, los pecados serán perdonados, perdón como núcleo del anuncio. Se trata de una afirmación directa del Evangelio, el poder del Espíritu que traduce en tarea real perdonar o retener los pecados según la entrega confiada a la Iglesia. Por eso nuestro Papa Benedicto XVI, cuando ejercía su papado, subraya la conexión entre el don y la paz y el sacramento de la reconciliación. Cristo instituyó el sacramento en el mismo momento en que dio la paz y espíritu y recuerda que es un don gratuito. Ciertamente insuficiente entendimiento que pone a los corazones en reposo. Un santo Tomás Aquino dice y conecta, no sabe la conciliación, la paz con Dios, nuestra vida perturbada por el pecado mediante la reconciliación obrada por la gracia del perdón. Mis queridos hermanos, Pentecostés, el Espíritu llena a los discípulos y lo hace hablar en otras lenguas, de modo de que cada oyente escuchen en su propia lengua. Por ello, la unidad no es uniformidad, sino comunión, donde la verdad se comunica y se comprende. Si leemos a San Pablo en 1 Corintios 12, nos habla de la diversidad de dones y también nos habla de la unidad del mismo Espíritu. Enseña que hay variedad de dones, enseña que hay variedad de servicio, enseña que hay variedad de actividades, pero el mismo Espíritu, el mismo Señor y el mismo Dios que se manifiesta del Espíritu que se da para el bien común. Si leemos el Salmo 104, nos dice que la creación vivificada, la vida soplada de Dios. En el ritmo que recuerda que la vida depende del obrar divino. Mis queridos hermanos, hoy el Evangelio nos enseña paz. Esa paz Cristo nos da. La paz
Es espiritual y se vuelve social cuando el espíritu rige el corazón. Impulsa a buscar paz en relaciones familiares, en relaciones comunitarias y relaciones sociales. Y sin justicia no hay paz verdadera. Por ello, la reconciliación es un acto de paz. El perdón es el modo sacramental por el que el corazón entra en reposo en el anuncio y se vuelve creíble. Carisma para servir, no para exhibirse. Por ello, los dones del Espíritu Santo están ordenados para el bien común. La Iglesia Católica es universal y su obra y la que vive es a través del Espíritu. La expansión y la universalidad se extiende como guía del Espíritu, como nos dice la palabra, hasta los confines. Por ello, hermanos, Jesús nos dice en Mateo 28, eso que hemos hablado el domingo pasado, en ese envío, yo estoy con ustedes todos los días. Y antes nos dice, vayan pues por todo el mundo, al que crea, bautícenlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pentecostés se renueva, la efusión se actualiza en la vida eclesial, en los momentos fuertes. La comunidad debe esperar otro día, sino aprender. Pentecostés llega como llega el viento sin pedir permiso, entrando donde el miedo cerró las puertas. Este es el primer escándalo de la fe cristiana. No es el miedo quien manda la historia, sino el resucitado que entra y dice, la paz esté con ustedes. Hoy la iglesia entera celebra que el Espíritu Santo no solo informa a los creyentes, sino que los transforma, que el Espíritu Santo los envía, que el Espíritu Santo los reúne, que el Espíritu Santo los hace capaces de perdonar. Y ese corazón de la palabra se ve con claridad en Juan 20, donde Jesús, el mismo día de la resurrección, comunica su paz y luego sopla, reciba el Espíritu Santo. Pentecostés es la paz del resucitado que se vuelve misión. Pentecostés es el resultado que se vuelve perdón en el Espíritu. Habla el Evangelio, el atardecer del mediodía de la semana. Encontraban los discípulos encerrados por temor. Esto no es solo una escena antigua, es un retrato del corazón humano cuando ha perdido confianza. Hay miedos que nacen del pasado, lo que pasó, lo que falló, lo que uno no supo sostener y también hay miedo que nacen del presente. Habrá rechazo Juan por falta de valentía. Entonces sucede lo decisivo. Jesús entra y se pone en medio. No llega desde lejos, no se comunica por propaganda,
nos manda un mensaje para que se animen. Entra donde el miedo tiene refugio. Y lo primero que hace es regalar la paz. La paz esté con ustedes. Ahora bien, esa paz no es un ánimo psicológico ni una paz barata, es el propio comentario que nos explica la palabra. La paz que Jesús ofrece sana esas perturbaciones reales. La paz que Jesús, la paz con Dios dañada por el pecado, la paz consigo mismo herida por las desconfianzas, la paz con los demás afectada por la persecución. Es decir, Jesús no evita el problema, lo toca ahí, se ofrece reconciliación. Después Jesús muestra sus manos y su costado. No es un gesto decorativo, es la marca pascual que Tomás diría: si no toco esas llagas de sus manos, de su costado, no creeré. Jesús, 8 días después, vuelve a aparecer y estaba ya Tomás y le llama a Tomás: ven, toca mis llagas, mis manos, mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y luego la palabra nos dirá: felices ustedes de haber visto. Y Tomás, que pudo ver esa llaga, dijo: Señor mío, y tocarlo: Señor mío y Dios mío. Hoy la palabra nos dice, aparece el segundo movimiento, envió Jesús y repite la paz y agrega: como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Pentecostés, por lo tanto, no es un retiro espiritual para sentirse bien. Es una misión para servir. Es el mismo envío del Hijo comunicado. Pero antes de los envíos viene un paso, el soplo. Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Esto significa que la misión no se sostiene con técnicas, con organizaciones o esfuerzos humanos. La iglesia vive del Espíritu. Si la iglesia dependiera solo del voluntariado, se apagaría como se apaga una barca de vela cuando le falta el viento. El Espíritu Santo anima a la iglesia como el alma anima al cuerpo. Y finalmente, hermano, el Evangelio nos pone el corazón de Pentecostés en las manos, porque el Espíritu traduce en una tarea concreta el perdón. Jesús dice: los pecados serán perdonados a lo que ustedes se los perdone, y serán retenidos a lo que ustedes se retengan. Aquí no se trata de una sensibilidad religiosa, se trata de poder, de que Cristo confía en su iglesia para reconciliar. Por eso el Papa Benedicto XVI lo formula con fuerza. El resucitado instruyó la reconciliación, precisando, dio paz, y su espíritu es el don que pone los corazones reposo y que lamentablemente a veces se entiende poco. Por ello, hermano, al celebrar esta fiesta de Pentecostés, la iglesia no se limita en recordar lenguas como de fuego. Celebra que el Espíritu hace posible la paz que perdona, la paz que convierte la verdad en misericordia, la misericordia en un orden nuevo para la vida humana y comunitaria. Y que los hermanos piensen un momento, es verdad, donde hay ruido permanente, no tensión. La paz ya no se experimenta, se administra como si fuera
algo relajante, pero un día entra alguien con autoridad para restablecer el orden. No impone silencio con fuerza, sino con justicia. Entonces el ambiente cambia. Algo pareció suceder en Pentecostés, aunque un nivel mayor. El Espíritu no llega a decorar el ánimo, llega a restaurar las relaciones rotas. Por eso nuestro San Juan Pablo II, el Papa, decía y enseña que la paz es fruto del amor y del Espíritu y que se da como un regalo en el misterio, pero bien como tarea, justicia y paz deben abrazarse. Además, cuando el Espíritu actúa, la comunidad no se vuelve una élite perfecta, se vuelve un cuerpo vivo con dones diversos, la variedad de dones que proviene del mismo Espíritu para el bien común. Dice la palabra, Pentecostés hace que cada persona sea una pieza útil, no un simple competidor. Y ese es el tipo de cambio que le y nos dice que anunciemos la paz no es solo para dentro del corazón, sino que para que la iglesia sea enviada, para que la creación se convierta en una fuerza pública de caridad. Mis queridos hermanos, bajemos esta enseñanza concreta. Cuando el miedo cierra puertas, Jesús entra y ofrece paz antes de pedir acción. Hay personas que no participan plenamente en la vida de la iglesia porque se siente demasiado culpable, demasiado lejos, demasiado rota, o porque se cansaron de intentarlo y fallaron. Por eso hoy el Evangelio nos enseña que el resucitado se pone en medio, se empieza por el don. La paz que Cristo nos da tiene consecuencia, porque es para reconciliar. Si la paz fuera solo no pelear, podríamos tener alma superficial, pero la paz cristiana requiere justicia interior, el perdón de pecados. Por eso nos conecta el don del Espíritu Santo con el sacramento y la reconciliación como señal central de paz de Cristo. Cuando alguien se deja reconciliar, los corazones reposan y la comunidad puede caminar. Pentecostés no borra diferencia, la ordena la iglesia. Dios da variedad de dones, pero un solo Señor y servidor. No solo compararse, sino para servir al bien común. No, eso afecta también como algo que se trabaja. Por ello en la parroquia, en los grupos, en la familia, nadie es descartable, pero nadie es dueño del Espíritu Santo. El Espíritu es el mismo y la meta es el bien de todos. Cuántas cosas, hermano, hoy hemos aprendido. Esta enseñanza, la paz que nos da el Señor, no es mera palabra. Por ello, hermanos, para ir terminando y haciendo como de todo cuanto hemos hablado, nos toca a cada uno de nosotros, nos envía a una realidad. Falta justicia, como nos diría San Francisco, el de ponerlo. Donde hay divisiones, también nosotros ser parte de comunión, de unión. Dejémonos, hermano, entonces, que este espíritu de amor, que este paráclito que viene en nuestra ayuda, en nuestra indecisión, en nuestra debilidad,
nos impulse, que nuestro Señor, que nos da la paz, antes de discutir, antes de responder con dureza, pedir a Cristo, Señor, entra en puerta cerrada, dame paz. La paz no es una emoción, es un don, es un regalo que se recibe de Cristo resucitado. Por ello, hermanos, no nos alejemos del sacramento de la reconciliación. Preparémonos con seriedad si hace falta, porque el Evangelio hoy nos recuerda que para poder recibir plenamente al Espíritu que el Señor nos envía, que sopla de nosotros, tenemos que estar reconciliados. Por eso, en muchas reflexiones hemos escuchado hablar sobre el poder pedir perdón, el poder reconciliar, servir en el bien común, sin exhibicionismo. Hay un don que se note la caridad, no por la competencia, sino para el común. Trabajar por la justicia y la reconciliación, aunque sea paso a paso. No significa negar ni fingir nada. Significa dejar que la verdad y la misericordia reconstruya las relaciones también cuando nos cuesta. Queridos amigos, cerró las puertas. Cuando nuestras puertas del corazón se cierran, clamemos a Cristo para que Él venga y nos regale su paz, para que sople su espíritu y como también nosotros aprendamos a recibir y dar perdón. La paz verdadera que nace de la Pascua se sostiene por el Espíritu y se vuelve misión y reconciliación. Por hermanos, pidamos al Espíritu Santo que renueve a la Iglesia, a cada uno de nosotros, a nuestra familia, que nos conceda la gracia de ser valiente, pero ser manso a la vez. Que la paz de Cristo reine en nuestros corazones y que su misericordia sea expresada en la obra. Queridos hermanos, el Espíritu Santo, aliento de la fuente de paz, ven sobre cada uno de nosotros. Ven a donde hay miedo y cerradura interior, paz para que el mundo pueda dar. Purifica nuestros corazones. Enséñanos a perdonar y a que nuestra comunidad sea un signo e instrumento de misericordia, de tu amor y de tu gracia. Hoy nos dice la palabra que al atardecer del primer día de la semana, cuando los discípulos estaban con las puertas cerradas por miedo, Jesús entra y se coloca en miedo y comienza su don. El Espíritu aparece conectado a la presencia de Jesús resucitado que brota de la Pascua. Por ello, Hechos de los Apóstoles describe Pentecostés como un acontecimiento público y que de unidad, donde estaban congregados todos los discípulos junto a María y a las otras mujeres. Ocurre cuando el día de Pentecostés había llegado, estando todos juntos en ese lugar. Mi queridos hermanos, el Espíritu Santo, signo y lenguaje, soplo y recepción personal. Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. El viento, como la imagen de obrar libre del Espíritu. El Espíritu actúa con libertad, instruyendo desde dentro. Viento, fuego, lengua, signos visibles de manifestación. El Espíritu viene con viento impetuoso, lengua de fuego y del resultado inmediato
que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas si el Espíritu daba a expresarse, para que se envíe una misión eclesial. En ambos casos, con énfasis distinto: paz, envío y potestad de perdonar. Hoy el evangelista San Juan se ve una secuencia teológica muy precisa. Jesús comunica la paz esté con ustedes. Esa paz está unida a la identidad pascual nuestra, sus manos y su costado, y produce alegría. Luego viene el envío. Como el Padre me envió, yo les envío también a ustedes. Después viene el soplo: reciban el Espíritu Santo. Y culminada esa misión concreta, el perdón de los pecados, serán perdonados o serán retenidos. En síntesis, en este evangelista Juan nos dice: el Espíritu Santo es la fuente de una iglesia que reconcilia, una iglesia que envía. El perdón aparece como un elemento cognitivo de la paz recibida encargada. Por eso, Hechos de los Apóstoles nos habla de esa capacidad de anunciar de modo universal. Es cierto que es la luz, esa luz que ilumina paz y reconciliación como formulación explícita, sino el resultado misionero. Los discípulos hablan acerca de obras de Dios, y los creyentes y todas las naciones bajo el cielo escuchan su lengua nativa. Las lenguas no solo en fenómeno interior, provoca una respuesta pública. Se reunían las multitudes que, por cierto, se desconcertaban y se preguntaban. En Hechos de los Apóstoles, el Espíritu inaugura la expansión universal y hace creíble la predicación mediante una señal comprensible y congregadora. ¿Y cómo relacionaríamos a San Juan con la primera lectura del Hecho de los Apóstoles? Diríamos, hermano, un problema parece ser en el Evangelio de San Juan. Recibimos una misión, una encomienda. El Espíritu es el mismo día de Pascua, mientras que en Hechos de los Apóstoles sucede en Pentecostés como signo visible. Por eso, una armonía es clave cuando se lee que el Espíritu no había sido dado todavía. Se puede entender cómo se refería a un don, dar más abundante y con signos visibles que se manifiestan en lenguas de fuego después de la resurrección y la ascensión. Así se puede afirmar que el Espíritu Santo, ligado al nacimiento pascual del misterio y el perdón vio el Hecho de los Apóstoles, la manifestación del mismo Espíritu en Pentecostés y la misión universal expresaba en todos los idiomas, en todas las lenguas. En resumen, hermanos, en una frase por cada texto: el resucitado entra, da paz y comunica su envío, sopla y hace participar a los discípulos en la misión de perdonar los pecados. En Hechos de los Apóstoles, Pentecostés se manifiesta con el viento, con ese signo visible de la lengua de fuego que reposa sobre cada de ellos. El Espíritu llena a la comunidad para hablar de Dios de manera comprensible en todas sus lenguas. Podían oírlo.
los 50 días después de la resurrección del Señor, que celebramos la venida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo a la Virgen y a los apóstoles. El Espíritu Santo fue prometido por nuestro Señor Jesucristo varias veces antes de su muerte y también después de su resurrección, antes de su partida definitiva cuando subió al cielo. Y me preguntarán ustedes que no le queda tan claro quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nada menos que el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu de Jesús, el Espíritu del Padre. Él es la presencia de Dios en el mundo. Es la promesa cumplida del Señor cuando nos dijo: miren que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20, que hemos hablado el domingo pasado. El Espíritu Santo es nuestro Maestro. El Espíritu Santo es nuestra guía. El Espíritu Santo es nuestro abogado mientras vamos a la meta a la cual hemos sido llamados. Y ustedes harán otras preguntas. ¿Y cuál es nuestra meta? Y mis queridos hermanos, el cielo, que el Señor nos muestra en la ascensión y que nos prometió a aquellos que cumplan la voluntad del Padre. El Espíritu Santo se le da muchos nombres: Paráclito, abogado, consolador, Espíritu de la verdad, Espíritu de amor. Y de acuerdo a todos estos títulos, se le atribuyen muchas funciones para nosotros sernos. El Espíritu Santo a los seres humanos para muchas cosas, y quizá la principal de aquella sea de que nos santifique, es decir, de hacernos santos. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué tarea tiene el Espíritu Santo entonces? ¿Y cómo hace el Espíritu Santo esa tarea? ¿Cómo es que nos va santificando? ¿Qué labor? Su labor es importantísimo. Ciertamente nos dice que la labor del Espíritu Santo es imperceptible, pero que a la vez que la hace. El problema es que algunos colaboran con él y otros no. Y yo diría, hermanos, el mayor problema aún es que si no colaboramos, el Espíritu Santo no puede hacer labor. ¿Qué le parece eso, hermano? La principal de estas funciones tal vez sea la que nos hace santo, nuestra santificación. El Espíritu Santo es quien con sus suaves instrucciones nos va sugiriendo cómo transitar por el camino de la santidad, por ese camino que nos lleva al cielo, con suaves inspiraciones. ¿Cuál suave brisa nos dice la palabra del Antiguo Testamento? En el Primera de Reyes 19:12 nos va inspirando para llevarnos y mantenernos en el camino de la santidad. Y el mismo Señor nos dice que el Espíritu Santo sopla donde quiere. Juan 3:8. Entonces, si el Espíritu Santo es como una suave brisa, nosotros debemos estar pendientes de percibirla. Por eso, significa debemos estar atentos a las inspiraciones del Espíritu Santo. Pero hay tantos ruidos, diáconos, me dirán ustedes, para poder oírla. Por eso hay que buscar momentos de silencio. Mateo 6:6 dice: mas cuando tú ores, entra en tu casa, cierra la puerta y ora a tu Padre, y el que ve los secretos te premiará. Entonces, hermanos, habría que ser dóciles a esas cosas, a esa sugerencia, para poder andar por esta vida guiados
por Él hacia nuestra meta definitiva. El Espíritu Santo es es nuestro Maestro. Eso nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Tengo muchas cosas más que decirles, nos decía el Señor, pero ustedes no pueden entenderlas por ahora. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él los llevará a la verdad plena. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Qué tal, hermanos? Esto que nos dice en Juan 16, 12, 14, 26. El Espíritu Santo es quien nos hace vivir todo lo que Cristo nos ha dicho. Es decir, nos lleva a conocer y aceptar el mensaje de Cristo en su totalidad. Nos lleva a la verdad plena. Por ello, hermanos, Pentecostés, conmemoramos entonces la venida del Espíritu Santo a la iglesia y rogamos porque ese Espíritu de verdad se derrame como esa lengua de fuego en cada uno de nosotros, que formamos partes de la iglesia, para que podamos vivir todo lo que Jesús nos enseñó, para que podamos y ser santos por Él. Como realiza el Espíritu Santo su labor en cada uno de nosotros. Es una pregunta también, hermano. Y ciertamente el Espíritu Santo se va derramando en cada uno de nosotros con su gracia. Va derramando sus dones, sus frutos, sus carismas. Y eso podemos leerlo, hermano. Ustedes lo pueden leer después de escuchar esta programación. En 1 Corintios 12, todo ese capítulo del verso 1, del capítulo 1, todo el capítulo 12 nos habla sobre eso. Todo esto es un regalo del Espíritu Santo, es decir, cosa que recibimos gratis, de gratis, hermanos. Es un regalo, es un don, como es un obsequio. Además, sin merecerlas, todo esto es un regalo del Espíritu Santo, que son auxilio que Dios nos da para el desarrollo de nuestra vida espiritual, para ayudarnos en nuestra santificación, para ayudarnos a llegar a nuestra meta definitiva, que es el cielo. Y otra pregunta que solamente les resuena en la cabeza: ¿qué hacer para poder recibir todos estos regalos del Espíritu Santo? Y bueno, hermano, para responder esto, veamos cómo fue la primera. Los apóstoles habían visto, habían vivido la presencia visible y sensible de la señal cuando Él subió a los cielos. Eso que hablamos el domingo pasado en la ascensión. Recordamos que los 40 días que transcurrieron entre su resurrección y su ascensión, Jesús resucitado estuvo apareciendo a los apóstoles, a los discípulos, y nos habla más de 500 personas para fortalecerlo en la fe, para que se dieran cuenta que realmente había resucitado, que Él estaba vivo y que su partida definitiva, ese subir al cielo, ellos deben continuar su camino y cumplir la misión que le había encomendado sin tener a Jesús a su lado, acompañado y conducido ya por ese Espíritu de la verdad que vive en ellos, por el Espíritu Santo. Recordemos entonces, hermano, cómo eran los apóstoles antes de Pentecostés. Vemos como unos hombres temerosos que están cerrados por temor, y aparte tan torpe para comprender las escrituras. Fíjense lo que ocurrió con los discípulos de Maús, para entender la enseñanza de Jesús. Como en un momento Jesús le tuvo que reprender porque no terminaba de entender lo que les decía. Pero en cambio en Pentecostés fue radical luego de recibir el Espíritu Santo. Cambiaron totalmente y se lanzaron a predicar
sin ningún temor, llenos de sabiduría, esa sabiduría que da solo el Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, eso es lo que ocurre porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso, hermano, esto que ocurrió un día con los discípulos, con los apóstoles, pues ocurre hoy porque la iglesia sigue recibiendo la infusión de esa gracia del Espíritu Santo. Pidamos entonces a este Espíritu que también nos renueve, así a nuestra Madre Santísima, quien estuvo ahí congregando a esos discípulos que ya querían dispersarse, que ya querían volver a sus actividades. Ella los reunía a su lado en oración, en compañía de la Madre de Jesús. Acudían diariamente al templo con mucho entusiasmo, nos dice. Entonces, para recibir el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda santificarnos, el secreto es la oración, y para escucharlo, ¿eh? También la oración perseverante, frecuente, con entusiasmo, y uniéndonos siempre con María, ¿eh? Hoy que celebramos también la fiesta de María Auxiliadora. Entonces terminamos nuestra reflexión diciendo: ven Espíritu Santo. Y uniéndose con esta oración, hacemos la señal de la cruz, diciendo: Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hermano, habiendo llegado al final de nuestra jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceda por mí a Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, pero nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. El corazón se dilata sin noche en tu santo cuerpo, oh morada iluminada, acción de todo consuelo, por tu muerte sin pecado, por tu descanso y tu premio. En ti, Jesús, confiamos, te pedimos, te miramos sin miedo, con vigilia de amor te ofrecemos nuestro sueño. Tú que eres el paraíso, danos un puesto en tu reino. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú que habitas al amparo del Altísimo y vives a la sombra de omnipotente día, el Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te libra del cazador, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás espanto ninguno, ni la rueda día, ni la brisa en las tinieblas, ni la epidemia que devasta al mediodía. Caerán a tu izquierda 1000, a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio. Date al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia ni la plaga ya hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden de su camino. Te llevarán en sus palmas para que tus pies no tropiecen en la piedra. Caminarás sobre áspidos y viras, leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre. Me invocará y los sacaré. Los saciaré largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura breve del Apocalipsis 22, 4 al 5. Verán el rostro del Señor, tendrán su nombre en la frente y no habrá más noche, no necesitará luz de lámpara ni del sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos y reinará por los siglos de los siglos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. Tú, al Dios leal, nos librará. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, al Hijo,
Hijo, el Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya. Nos unimos al cántico evangélico diciendo: sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos y descansemos en paz. Aleluya. Ahora, Señor, según tu promesa a tu siervo, irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno descansemos en tu paz. Y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre cada uno y cada una de ustedes. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Y nos vamos a la Virgen María, a la Virgen que nos ampara siempre, María Auxiliadora, Reina del cielo. Alégrate, aleluya, porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, resucitado según su palabra, aleluya, ruega por nosotros, aleluya, aleluya. Muchísimas gracias, mis hermanos, mis hermanas, por permitir domingo a domingo entrar en tu casa y en tu corazón. Y si Dios y la Virgen así lo permite, estaremos el próximo domingo. Hasta entonces, muy buenas noches. Fuerte para luchar. Hombres nuevos amando sin fronteras, por encima de Radio María, contigo en la Pascua de Resurrección.